es un átomo o un átomo o una molécula, especialmente pues en esta parte de complejos nos enfocamos especialmente en metales de transición, que son, o bueno, que tienen sitios orbitales vacíos, sitios vacantes orbitales vacíos, en los cuales una base de Lewis es capaz de donar un par de electrones, o sea, bueno, poner un par de electrones. Es importante que sepamos que los ácidos de Lewis aceptan pares de electrones, no un electrón, sino pares de electrones siempre. Y por el contrario, una base de Lewis es aquella especie que tiene un par de electrones disponible para donar. ¿Sí? Entonces, siempre en todo este tema de complejos, siempre vamos a estar hablando de pares de electrones, nunca de un electrón o más de un, o sea, más, 3 electrones, no, siempre pares de electrones, ¿ok? Entonces, como mencionaron, un metal de una carga Mn más un ligante que tiene un par de electrones, puede donar para formar una especie denominada Ml. La mayoría de los complejos, cabe señalar que siempre van en corchetes. Entonces es importante poner esta notación en corchetes, ¿ok? Porque en ocasiones se nos olvida y pues aquí ponemos dado que el complejo digo, el ligante es neutro, la carga se va a mantener, la carga del metal, ¿ok? Ah, hasta donde revisaron en su analítica básica, los equilibrios principales de formación de complejos no se veían alterados por absolutamente nada más. Y en otros términos se le llama, o a este tema se le llama amortiguamiento libre. O sea, no tienen ninguna partícula amortiguada ni ningún parámetro amortiguado, sencillamente suponen que la reacción sucede sin ningún problema. ¿Ok? En esta analítica vamos a revisar que no es así, que incluso el medio puede afectar para que un equilibrio suceda o no suceda. Y nosotros, como químicos, estudiando química analítica, bueno, licenciados en bioquímica diagnóstica, estudiando química analítica, buscamos cómo satisfacer o no un equilibrio, encaminar a la sucesión de un equilibrio, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a buscar con este, o bueno, esta es la finalidad de la materia, buscar o identificar los parámetros que podemos modificar para que un equilibrio suceda o no de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok, No, profesor. Profesor. ok. Esto se va a llevar a cabo, o bueno, vamos a poder llevarlo a cabo mediante el amortiguamiento y la introducción o bueno, vamos a medir o sí, a determinar a medir la estabilidad de los complejos en esta práctica mediante uno de los parámetros. ¿Cuál parámetro sería, o bueno, aquí viene la pregunta de su previo, ¿no? ¿Qué parámetro se usa para determinar la estabilidad de un complejo? Casi entre concentración. Acá es en su concentración inicial. Sería alfa, ¿no? Ok, unos dicen que Kc, otros dicen que alfa. Alguien seguramente contestó que el pKc. ¿Y qué otra pregunta venía? Digo, perdón, ¿qué otra opción? pKc, alfa y epsilon, ¿no? Ok. ¿Quién respondió que Kc es sobre Cc? Yo. Ah, bueno, podrías levantar la mano. Ah, ok. 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11. 11. Ok. 10, 11. Es que dice 10 y 11. Ok. 11 personas. Ok. ¿Quién respondió que alfa? Bueno, bajen la mano.
Bajen la mano todos. Y ahora, ¿quién respondió que alfa? 4, 5, 6. La señorita Espinosa Sánchez, tú habías votado que K sobre C0, ¿no? Ay, sí, perdón, es que se me olvidó bajar mi manita. Ok. Entonces, solo 4 personas votaron que es alfa. PKC. Bueno, pueden bajar la mano y luego levantar los de PKC, por favor. PKC, 5 personas. 7, perdón. 7 y 4, 11 y 11, 22. Somos 27. 7 personas. Bueno, no salen las cuentas, porque son, aquí serían 22 personas y somos 25. ¿Y las otras 3 personas no respondieron la pregunta? Sí respondieron la pregunta. Bueno, en su momento se les dará la retroalimentación. Pero estas 11 personitas que contestaron K sobre C0 están en lo correcto. El parámetro para determinar la estabilidad de un complejo es K sobre C0. Recordemos que K sobre C0 si es mayor al, me parece al punto 97, mayor o igual al punto 97, ¿qué significa? Que es inestable y que... ¿Cómo se llama? ¿Es inestable? No, no, no. ¿Mayor a cuánto, perdón? Es estable. Mayor o igual a punto 97. Ah, yo Es tengo estable. que- Es estable. Es estable. Exacto. Y se puede disociar. No me acuerdo. ¿Y se puede disociar? Ajá. Ok. Pero si es estable, ¿cómo por qué se disociaría? Bueno, eso tiene que ver con alfa. Exacto. Eso tiene que ver con otro parámetro. Y es el Bueno, sí. porcentaje de disociación. Disociación. Sí, sí, sí. Entonces, aquí estamos solamente analizando la estabilidad. O sea, si es estable o no es estable. ¿Ok? Ok. Entonces, si KC sobre C0 es menor al punto 97, pero mayor que punto 3, ¿qué significa? Es semiestable. Que es mi fuerza media. Ojo, la fuerza media se mide con el alfa. Porque entonces, si es fuerte, entonces el alfa se está disociando completamente, o sea, el porcentaje de disociación es alto. ¿Sí? La fuerza media, o bueno, la fuerza del complejo o del ácido se mide con el alfa. La estabilidad es con Kc sobre C0. ¿Vale? Sí. Ok. Y si Kc sobre C0 es menor o igual a punto 3, pues es inestable. ¿No? Entonces, eso fue lo que revisaron como en analítica básica, ¿no? Kc sobre C0. En esta analítica vamos a hacer un símil. Vamos a ocupar una ecuación similar. Pero ¿qué va a cambiar? Que en esta analítica vamos a determinar constantes condicionales. ¿Condicionales a qué? ¿A qué se imaginan? ¿Al pH? Bueno, el pH. Al pH, puede ser también al P de ligante. Y de hecho venía en una de sus preguntas, venía que para amortiguar el medio se requería estrictamente de un par ácido-base. ¿Falso o verdadero? ¿Quién me quiere decir? ¿Contestaron falso o verdadero? Falso. Verdadero. Yo ¿Quién contesté verdadero, pero ya pensándolo si era falso. dijo falso? Yo. No sale.
Ah, ¿Valdés Mata? No, Diego Salas. Ah, Diego Salas. Ah, ok. Valdés Mata creo que tiene una pregunta. Ah, no, pensé que teníamos que levantar otra vez la Ah, mano de no, los que contestaron falso. no, discúlpame. Ok, es falso. ¿Tú contestaste falso, Valdés Mata? Sí, Ah, ok. ¿Me podrías explicar por qué? bueno, porque a lo que yo tengo entendido, el amortiguamiento se da cuando se controla la concentración de una especie en el sistema. Pero en el caso de ácido base, pues lo que se controla es la concentración de los protones, por ejemplo. Y en este caso del complejo ML, pues se podría controlar la concentración del metal o del ligante. Correcto. Entonces, para amortiguar un medio, se puede amortiguar el P de metal, que eso en ocasiones no es eh, tan cierto. El P de metal, el P de ligante o bien el pH. Y de hecho, dentro del pH, pues incluso con ácidos fuertes o con bases fuertes podemos amortiguar el pH del medio. Entonces, es falso. Se puede amortiguar pues, el pH, el P de ligante o el P de metal. ¿Vale? Entonces, esta constante condicional que estábamos hablando es condicional a los parámetros que nosotros amortiguemos en el medio. Llámese pH, P de partícula o P de ligante o P de metal. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ah, bueno, y se denota con el apóstrofe. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok. El número de apóstrofes significa el número de partículas que están amortiguadas en el medio. Si yo pongo, si yo, por ejemplo, les pongo amortigüé la concentración de protones, la concentración de un ligante y la concentración de un metal. ¿Kc qué va a ser? ¿Kc qué? Condicional. Condicional es así. ¿Y qué significa un apóstrofe? Que estoy amortiguando una partícula. Y en este ejemplo estoy amortiguando una partícula. No, 3. Ok, entonces es Kc Son 3. tricondicional. Si estoy amortiguando, más adelante vamos a amortiguar dos partículas en la siguiente práctica, en la práctica 2. Entonces va a ser Kc bicondicional. ¿Ok? Sí. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Podría repetir por qué es bicondicional, profesor? Sí. Recuerda que el poner un apóstrofe significa que estoy amortiguando una sola partícula. En este ejemplo que les di, estoy amortiguando la concentración de protones, que es el pH, la concentración de un ligante, que es el PDL, y la concentración de un metal, que es PDM. Entonces, por cada partícula que yo amortigüe, voy a poner un apóstrofe. Si en este caso estoy amortiguando 3 partículas, entonces va a ser una constante tricondicional. ¿Vale? Ah, ok, gracias. Entonces, si yo nada más amortiguo el pH, pues entonces va a ser Kc condicional. ¿Ok? Y esto, pues va a tener exactamente, para determinar la estabilidad de lo que sea que hay en solución, pues va a ser la Kc tricondicional sobre C0. Y va a tener exactamente los mismos parámetros. Si es mayor a 0.97, entonces la especie es estable. Si está entre 0.3 y 0.97, es semiestable. Y si es menor o igual a 0.3, entonces es inestable. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, Dime. ahorita que estaba yo revisando mis apuntes, tengo invertidos lo de que es menor a 0.97 y mayor a 0.03. O sea, el de arriba es inestable y el de abajo es estable. Sí, me imaginé.
¿Por qué no me dicen? Gracias. Este es, ajá. Este es estable. Este es inestable. ¿Ok? Profe, yo tengo en mis apuntes como el grado de estabilidad de acuerdo al porcentaje de disociación. O sea, entonces eso no se toma en cuenta. Sería solo con clases sobre concentración. Si es solo sí podemos determinar con alfa, o sea, con alfa también, o sea, es una manera como indirecta de determinar la estabilidad, porque alfa recuerda que te dice el porcentaje de disociación. Entonces, si alfa, no sé, es mayor o igual a 97%, ¿qué te querría estar diciendo? Que de ML, que se forma bueno, se disocia en M más L, el 97% de cómo está. ¿Disociado? Exacto, el 97% de la especie ML está disociado. ¿Eso significa que el complejo es estable o no es estable? No, no es estable. Exacto, inestable. Solo que recordemos que el Kc es más directo. Recuerda que Kc es alfa cuadrada sobre alfa menos 1, ¿no? No, son 1 menos alfa. Tenemos esta ecuación, ¿no? Y entonces, obviamente, es mucho más directo calcular esto, que viene como de la constante termodinámica y después despejar, y dividirlo sobre la concentración, a tener esto, bueno, tener este término, y construir el polinomio para conocer alfa. ¿Me explico? Sí, profesor. Ok. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, profesor. No, profesor. Ok. Entonces, ¿qué más? ¿Qué sigue? Ok. Consideremos este equilibrio. Es un equilibrio de formación, de disociación, ácido-base. ¿Qué se les ocurre que sea? Formación de complejos. Formación. Entonces, recordamos que para calcular cualquier cosa en su analítica anterior, solo ocupábamos este equilibrio. ¿Recuerdan? Que solo era pues, plantear el equilibrio principal. Y ya no había nada más. Hacíamos nuestros cálculos, C0, epsilon, todo. Sí, profe. En este caso, vamos también a revisar cómo es que equilibrios colaterales afectan al metal o al ligante. Entonces, por ejemplo, los metales regularmente sufren reacciones de hidrólisis. Los ligantes pueden tener sitios de protonación. Y los complejos pueden, cuando por ejemplo forman complejos con EDTA, los complejos formados pueden protonarse, formando complejos ternarios. O bien, pueden hidroxilarse con las moléculas de agua que tienen los metales, que mantienen los metales. Entonces, obviamente esto es completamente nuevo, me parece. No sé si ya lo revisaron en teoría esta parte de los equilibrios colaterales. Ya lo vamos viendo. Ok, entonces, si a esta especie solo le cuelga un equilibrio colateral,
¿Va a ser condicional o no condicional? Perdón, este es punto 03. No sé si así lo tengan. Hasta punto 03. Porque así es como lo había encontrado yo. Bueno, haciendo un análogo con esta parte. Si yo tengo un solo equilibrio colateral, esta especie va a ser condicional, bicondicional, tricondicional, tetracondicional. ¿Qué se les ocurre? Condicional, ¿no, profesor? Exacto. M va a estar condicionado. ¿Condicionado a qué? ¿A qué especie hay en el medio? Puede estar como M, puede estar como MOH1, como MOH2, como MOH3, como MOH4, 5 o 6, de acuerdo al número de hidroxocomplejos que forme. L va a ser condicional o bicondicional o tricondicional. Recordemos cuántos equilibrios tiene. ¿Nada más tiene uno? O... Exacto. Ah, no. ¿Sí? ¿Uno? El de protonación del ligante. Y ML, ¿cuántos equilibrios colaterales tiene? 2. Exacto. Entonces, ML va a ser bicondicional, ¿no? A esto vamos a comenzar a nombrar. A esto que estoy subrayando en morado, se le conoce, ¿alguien sabe cómo se le conoce? Es el esquema de reacción. ¿Ok? El esquema de reacción es todos los equilibrios que están aconteciendo sobre un equilibrio principal. Profesor, o sea, ¿ese es el equilibrio generalizado? No, el equilibrio, ahorita vamos a ir al equilibrio generalizado. Ah, ok, pero no es... No, este es el esquema de reacción. El esquema de reacción, como lo dice, me esquematiza qué equilibrio es el principal y qué equilibrios acontecen sobre las especies de mi equilibrio principal. En este caso, mi equilibrio principal es este. Y este esquema me esquematiza qué equilibrios colaterales sufren las especies que tengo aquí. Sufre este, sufre este, sufre este y sufre este. Ese es el esquema de reacción, que regularmente pues no lo ocupamos mucho. Ahora vamos, para compactar este esquema, hagan de cuenta que lo que sucede es que estas especies se compactan. Y es por eso que asignamos los apóstrofes, las condicionales, para ver qué especies de mi equilibrio principal tienen equilibrios colaterales. Y es que surge este segundo punto, que es el equilibrio generalizado. ¿Por qué equilibrio generalizado? Porque es general. O sea, yo aquí estoy poniendo M condicional. M puede ser cualquier especie que esté en el equilibrio colateral. L puede ser cualquier especie que esté en el equilibrio colateral. Y ML puede ser cualquier especie que esté en el equilibrio colateral de ML. Es por eso que es general. Después vamos a ver el equilibrio particular. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. Entonces, esquema de reacción, equilibrio generalizado. ¿Ok? Seguimos. Vamos ahora, pues, a lo de la práctica, para que comencemos a ver
cómo calcular constantes condicionales, qué es lo que necesitan en el reporte, cómo se calculan las constantes condicionales, cómo se construye un equilibrio generalizado de un sistema y cómo obtenemos el equilibrio particular a un cierto valor, en este caso de pH. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que el hierro forma complejos con el tiocianato. Obviamente en este caso solo vamos a ver esta especie, que es hierro 3 más, tiocianato, y este es 2 más. Y tiene un logaritmo de beta 1 de hierro 3 más tiocianato igual a 2.3. ¿Vale? Después tiene que el hierro forma y los iésimos complejos, los hidroxocomplejos con el OH. Este tiene un logaritmo de beta I. 12 horas. El hierro 3 más OH. El 1 me parece que es 11. Y la 2 me parece que es 21.7. Ahí puede corroborarlos en el manual. Vienen al final. Sí, está bien, profe. Ok. Y finalmente, no se considera bueno, más bien no se considera que el tiocianato se protone. Nos dice que es un ácido fuerte. Entonces, este equilibrio no tiene relevancia. Entonces, solo tenemos estos dos equilibrios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? O sea, ¿qué es lo primero que a ustedes se les ocurre? Me dan unas constantes. ¿Qué es lo primero que se me ocurre hacer? ¿Una escala? Exacto. Una escala de zonas de predominio. ¿No? Entonces, ¿de qué? ¿En función de qué? Del P de tiocianato. Ah, tienen una pregunta. Del P de metal, ¿no? Permíteme. López Córdoba, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profesor. Es que en log de beta 1, en los paréntesis que puso, me perdí un poco porque los puso. Ah, esto es nada más como una simplificación para no escribir todo. Este I que pongo aquí, tú lo puedes cambiar por 1 o por 2. Entonces, Ok. lo que quiere decir es que hierro 2 más, perdón, 3 más 2 hidróxidos me va a formar ese I de esta parte de aquí del complejo, se va a sustituir por 2 y a este 3 se le van a restar 2 porque I tiene el valor de 2. Hierro OH2 y me va a quedar más. Y si este tiene un logaritmo de beta 2 de hierro 3 más OH, ¿de cuánto? De 21.7. Exacto. Es nada más como compactar la notación para no poner hierro más OH me da el monohidroxocomplejo y tiene un logaritmo de beta de 11. Hierro y 2 OH me da el dihidroxocomplejo y tiene un logaritmo de beta 2 de 21.7. ¿Todos hasta aquí entienden esta notación? Sí, profesor, gracias. Vale. Sí, profe. Entonces, ok. Me parece que era Amieva, que hiciera una escala de P de metal. Pero, Sí. pero el P de metal no es el que voy a imponer. O sea, si tú lees la práctica, ¿qué es lo que yo voy a amortiguar? ¿El P de metal? No, el pH. Exacto. Entonces, si yo voy a amortiguar el pH, entonces voy a hacer una escala en función del pH. A ver, vamos a hacer una escala de pH para el complejo de hierro con tiocianato. ¿Tiene cambio de especiación en función del pH?
Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el cambio de especiación? Pues que forma hidroxicomplejos, ¿no? Dos, uno porque tiene dos betas, la de 11 y la de 21.7. Ese es para el hierro, pero yo estoy hablando del complejo de hierro con tiocianato. Ah, perdón, lo No, no te escuché mal. preocupes. Ahorita vamos a hacer la escala para el hierro con OH. Pero particularmente para esta especie, ¿tiene dependencia del pH? No, profe, predomina en toda la escala. Exacto. Entonces, aquí voy a poner hierro, tiocianato, 2 más. Entonces, en toda la escala va a predominar hierro con tiocianato. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer justamente la escala. La vamos a hacer primero, como siempre, en pOH. ¿Cuál es el valor de pKc1? Es 11. 11. ¿Y quién va abajo y quién va arriba? Hola. El hierro va abajo y el hidroxicomplejo arriba. Hierro 2 más. Perdón, hierro 3 más. Y hierro OH 2 más. ¿Y qué otro? ¿Y cuál es el pKc2? Porque hay 2 logaritmos de betas. Es 10.7. Ujú. Y va a ser, ¿quién va abajo? ¿El 2 o el 1? El 1. El 2. ¿Quién mencionó que el 2? Héctor. No, yo mencioné que iba el 2 abajo. Ah, no, sí, sí, El sí. 2 abajo. ¿Así? Sí, Porque pienses que es así. porque el compuesto de hidróxido tiene una carga negativa de 1. Ujú. Sería más. Y siguiendo y la otra especie sería hierro OH más. Digo, perdón, 2 más. Siguiendo este ejemplo, digo que no es siempre, pero siguiendo este ejemplo, ¿quién tiene la carga más positiva? El de la carga de 2 más. Entonces, Entonces él iría con un 2 recuerda que abajo, en la parte de abajo de la escala, siempre van los polireceptores o donadores. los polireceptores. Exacto, los polireceptores. Esta especie es polireceptor, pero también es polidonador, porque tiene un OH. Y lo puede donar o puede aceptar otro OH. Entonces, por eso esta especie aparece abajo y aparece arriba. Pero si te das cuenta, esta especie ya no puede aceptar más. Es el máximo o sea, solo puede donar. Entonces, por eso va arriba. Ok, sí, profe. Y el hierro no puede donar, solo puede aceptar porque no tiene OH, entonces va abajo. Entonces, este es el polireceptor y este el polidonador. Y este es un ampolito. ¿Ok? Sí, profe.
¿Alguien más tiene alguna duda con esto de construcción de escalas? Bueno, es muy importante que comiencen como a repasar sí, pues a darle una repasada a esto de la construcción de escalas y corrección de escalas, porque afortunadamente ahorita no dismutó, pero los problemas vienen cuando, por ejemplo, se han reportado constantes para la formación del complejo de níquel con cianuros, pero resulta que el único estable es el níquel con 4 cianuros. Y entonces las demás betas, pues obviamente al irlas colocando, pues van dismutando para perfilar nada más el par níquel, tetraciano niquelato. Entonces es importante que comiencen a dar una repasada sobre esto de las correcciones de escala. Si necesitan ejercicios, me pueden decir a mí o a la profesora Erika y buscamos ejercicios y se los proporcionamos. Y en la semana de ejercicios los vemos. ¿Ok? Entonces, para avanzar, vamos a corregir esta escala a pH. ¿Qué tenemos que hacer? Restar el pOH, 14 menos el pOH. Entonces, ¿cómo quedarían los nuevos pares? Los nuevos valores de los PKCs. El primero sería de 3. ¿Y el segundo? 3.3. Exacto. ¿Y cómo se asignan las especies? ¿Qué hay antes de 3? Está hierro. ¿Hierro? Hierro libre. Entre 3 y 3.3. Hierro H. Y arriba de 3. Hierro H2. Exacto. Entonces ya tengo mi escala para la práctica. ¿No? Entonces, ahora me gustaría que para ejercitar rápidamente, me dijeran, o más bien calcularan el valor de pH. Uno dice que es a pH 7, o sea, es agua. Entonces, un valor va a ser pH 7. Eso no es necesario que lo calcule. Pero en el tubo 2 y en el tubo 3 menciona que agregan ácido clorhídrico e hidróxido de sodio respectivamente, y entonces se impone un valor de pH. Me gustaría que hicieran el cálculo rápidamente en 5 minutos y que me dijeran, bueno, no, 4 minutos, y que me dijeran qué pH es del tubo 2. Este es tubo 1, tubo 2 y tubo 3. ¿Ok? A las 12:15 pregunto.